El año 1854 marcó el inicio de la Edad Contemporánea en Alcázar de San Juan. Así lo aseguraba el historiador alcazareño Francisco Polo en el acto de inauguración de la funda de la estación de ferrocarriles alcazareña, que ahora vuelve a abrirse como centro de interpretación y recepción de viajeros. 168 años, 6 después del primer Barcelona-Mataró, Alcázar de San Juan se convirtió en una de las primeras ciudades españolas con estación de ferrocarril. Desde ese momento y hasta nuestros días, la propia población y el ferrocarril se emparejaron y formaron una alianza con momentos de crecimiento y esplendor, así como altibajos y crisis cíclicas. La rehabilitación de la fonda de la estación forma parte del proyecto denominado Alcázar de Cervantes y ha sido subvencionado por el programa Expresiones de Interés para la Selección y Ejecución de Proyectos en el marco del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020. El coste total del proyecto han sido 285.000 euros, cofinanciados por los fondos europeos con el 80% del total y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con el 20% restante. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos a un momento especial para el mundo ferroviario, pero sobre todo para los alcazareños, que es sinónimo del mundo ferroviario, como muchas veces dice nuestra alcaldesa. En la mesa nos acompaña, pues por un lado, Francisco Polo, que es un ejemplo de cómo el ferrocarril trajo a gente que nos ha enriquecido, porque no es oriundo de aquí. Por este lado, José Carlos Curiel, presidente de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, Ignacio Sá, director general de estaciones de Adif, y nuestra alcaldesa Rosa Melchor. Pues bien, en este día donde conmemoramos este 20 de junio, cumplimos años de algo que marcó la historia y la configuración de Alcázar de San Juan, pues en este día queremos presentar esta fonda nuestra como recepción de visitantes. Recepción de visitantes, que es lo que hacía de manera natural cuando era fonda y que ahora nos va de manera elocuente contar la historia del Alcázar ferroviario. Y para ello, para hablarnos de estas efemérides, pues me gustaría que Francisco Polo, como director del Museo de Ferrocarriles, nos dirija unas palabras. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, estimada alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal, miembros del equipo redactor del proyecto de adecuación de este antiguo Salón de Fonda como centro de interpretación y recepción de visitantes. Representantes de Adif presentes en esta mesa, en este acto, director de estaciones, gerente de Patrimonio y Urbanismo Centro, director gerente de la Fundación. Buenas tardes a todos y a todas y a todos, vecinos, representantes de asociaciones y organizaciones de esta ciudad, ¿no? Es para mí, desde luego, un gran honor participar en este acto de presentación de este nuevo centro de interpretación que se asienta en lo que en su día fue uno de los principales espacios de sociabilidad que ha tenido la ciudad de Alcázar de San Juan en su edad contemporánea, su antigua fonda ferroviaria. Como investigador que se ha adentrado más en el estudio de la historia social ferroviaria en esta población, supone para mí todo un reto hablar del significado histórico de este momento, teniendo en cuenta los importantes trabajos que nos han aportado otros historiadores, resaltando entre todos ellos a mi colega Gallego Palomares, posiblemente presente en esta sala en el día de hoy, cuya obra es esencial para conocer la importancia del hecho ferroviario en esta ciudad y en el conjunto de la región manchega. Rememorar la historia ferroviaria alcazareña es hablar de un binomio en el que dos factores, la propia población y este modo de transporte, se emparejaron y constituyeron una alianza que ha llegado hasta nuestros días y que ha tenido tanto sus momentos de crecimiento y esplendor
como sus altibajos y crisis cíclicas. No podía ser de otra manera, ya que estamos hablando de una relación vinculada a una actividad productiva que no siempre ha sido estable en el tiempo y que se ha visto influenciada por las diferentes coyunturas socioeconómicas y políticas por las que ha atravesado. Hoy, 20 de junio de 2022, se cumplen 168 años de relación diaria y continuada entre esta ciudad con el ferrocarril. El 20 de junio de 1854 comenzó a ser explotado oficialmente el nuevo tramo construido entre las estaciones de Tembleque y Alcázar de San Juan, el cual formaba parte, a su vez, de la línea en construcción entre Madrid y Almansa, siendo en aquel entonces el tramo más avanzado de la misma. Desde ese 20 de junio comenzarían a llegar con regularidad diaria circulaciones de viajeros y de mercancías desde Madrid. Pero en aquel año de 1854 no podíamos hablar aún del efecto red ferroviaria. A la altura del 20 de junio de 1854 no se habían cumplido aún 6 años desde que se abriera al tráfico la primera línea ferroviaria en suelo peninsular, concretamente el 28 de octubre de 1848, entre Barcelona y Mataró. El 20 de junio de ese año, de 1854, apenas existían 238 kilómetros de vías abiertas en operación, que se repartían entre 4 líneas ferroviarias operativas. Así pues, Alcázar de San Juan pasaría a convertirse, por tanto, en una de las primeras poblaciones españolas con servicio ferroviario. Solo 3 capitales provinciales, Barcelona, Madrid, a la sazón también capital del Estado, y Valencia, contaban por entonces con estación ferroviaria y con ferrocarril. Las líneas operativas discurrían, por tanto, por esas mismas provincias, así como por la región asturiana y por las de Toledo y Ciudad Real, vinculadas estas 2 últimas a la línea en construcción entre Madrid, Almansa y Alicante. Alcázar de San Juan, a la altura de 1854, se adentraba, por tanto, en una nueva era. Podemos decir que en clave económica entraba de lleno en la era contemporánea, la cual vendría marcada por una verdadera revolución, la de los transportes, que dinamizó la movilidad, dio regularidad a los intercambios y favoreció la democratización del viaje. Pero esto no llegó por sí solo. La experiencia ferroviaria en Gran Bretaña, en Francia, Bélgica y Alemania había despertado el interés económico de los grandes capitales, ávidos de seguir alcanzando importantes dividendos en otras redes ferroviarias todavía incipientes, como las que comenzarían a tejerse en el sur europeo. En esa primera etapa de expansión y de despegue ferroviario en otras áreas del continente europeo estaba incluida España y la población de Alcázar de San Juan. También se vio metida de lleno en ese impulso pionero. Figuras como la del Marqués de Salamanca, propietario de la línea hasta que la transfirió a la MZ en 1856, forman parte de esos primeros años de explotación, los cuales se vieron reforzados durante el bienio progresista tras la promulgación de la Ley General de Ferrocarriles de 1855, que junto con otras normas, como la de bancos de emisión y sociedades de crédito, pusieron las bases para la llegada de capitales extranjeros y la constitución de otras sociedades, entre las que destacaron las dedicadas a esta actividad de transporte. Las consecuencias positivas de este modo de transporte no tardaron en manifestarse, antes incluso del comienzo de la explotación ferroviaria. Las obras de construcción emplearon a un buen número de braceros, más de 1 millar, según los cálculos de Gallego Palomares, a quien veo en esta sala. Por fin, sí. A estos primeros efectos han de sumarse las transformaciones que se fueron manifestando en la propia configuración urbana de la población, la apertura de nuevas calles hacia la estación, la proliferación de la construcción de bodegas, impulsadas básicamente a raíz de la crisis de la filosera en Francia durante la década de 1860, hecho que repercutió
positivamente en la dedicación de tierras y fincas del término municipal a la producción de vinos y alcoholes. Y todo esto fue posible por el ferrocarril. La terminación en 1858 de la primera línea ferroviaria con origen en Madrid y finalización en un puerto del Mediterráneo, como era el de Alicante, coadyuvaron también a ello. 2 años después, en 1860, esta estación, la estación de Alcázar de San Juan, se configuraría como el primer nudo ferroviario de España al abrirse al tráfico el tramo hasta Manzanares, que posibilitaría años más tarde la conexión con la capital provincial y con Andalucía. Todas estas prolongaciones ferroviarias situarían Alcázar de San Juan como centro neurálgico para el transporte de mercancías y viajeros a nivel nacional. Esta primera encrucijada de líneas ferroviarias con sede en la estación alcazareña motivaría un primer replanteamiento de las primigenias instalaciones que se construyeron para acoger a la línea de Alicante. El edificio de viajeros iría adoptando una situación insular dentro del haz de vías que se fue conformando por aquel entonces y que se ha mantenido hasta nuestros días. Los accesos hasta la estación tuvieron que buscar mayores anchuras para la llegada de las mercancías que venían en carretones para su embarque y transporte en esta estación. Recordemos que en sus inicios el acceso a la estación se llevaba a cabo por la calle paralela al paseo de la estación. Por ese motivo esa vía urbana lleva por nombre calle Ferrocarril. Coincidiendo entonces con la culminación de la línea entre Manzanares y Ciudad Real en el año 1861, se produjo la primera ampliación del primitivo edificio de viajeros para albergar un nuevo servicio de la Fonda, Es a partir de ese momento cuando tenemos la primera referencia documental sobre la existencia de ese espacio hostelero dentro de la estación de Alcázar de San Juan. Durante las siguientes décadas, la población de Alcázar de San Juan crecería poblacionalmente, animada por la dinamización económica que suponía este modo de transporte, el cual impulsaría importantes efectos de arrastre sobre otros sectores, como el vinícola, ya mencionado, y otras actividades de transformación. La población pasaría a ser lugar de paso para todo tipo de viajeros, algunos de ellos muy conocidos e ilustres. Aquí se mencionan a algunos de ellos. Y otros, la mayoría, rostros anónimos, que conformaron un ambiente bullicioso en este extremo de la ciudad a la que desde 1877 y por decisión del rey Alfonso XII le sería otorgado tal título. Este nuevo edificio, tal era el movimiento de viajeros y la importancia de esta estación en el conjunto de la red ferroviaria nacional, que en 1890 la compañía MZA decidió construir el edificio en el que ahora nos encontramos, para su uso como fonda. Este nuevo edificio estaría prácticamente finalizado en el año 1892 y luciría imponente, enfrentado a la arteria urbana que ya constituía el propio paseo de la estación, conectando visualmente el recinto ferroviario con la población alcazareña, pasando a ser desde ese momento un icono para la ciudad. En este año se cumplirían, por tanto, 130 años, los mismos que también cuenta la emblemática estación de Madrid-Atocha. Desde ese año y hasta nuestros días, la Fonda de Alcázar de San Juan ha formado parte de la vida social de la ciudad y ha sido testigo, como el resto de los inmuebles que se conservan en este recinto ferroviario, de todos los acontecimientos que han transcurrido en esta población. Por tanto, estos espacios son parte indiscutible del patrimonio cultural de esta ciudad y del patrimonio cultural ferroviario que se conserva en España. De hecho, su azulejería, con escenas quijotescas magníficamente conservadas, se encuentra protegida como bien de interés cultural por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha. Como historiador, pero también como director del Museo del Ferrocarril de Madrid, que gestiona la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, consideramos que la actuación que hoy se presenta, el nuevo uso que va a tener desde el día de hoy una parte de este emblemático edificio, es sin duda alguna uno de los mejores aprovechamientos posibles para el mismo. Que este antiguo Salón de la Fonda de la estación sirva como puerta de entrada a la ciudad, dando a conocer su historia y sus recursos culturales y su pasado ferroviario,
en una estación, además plenamente operativa, convierten a este espacio en un modelo que seguro tendrá su réplica futura en otros lugares de la red ferroviaria española. Antes de finalizar, no me quiero olvidar de los trabajadores que prestaron servicio en este espacio. En especial quiero hacer mención a nuestro recordado Jacinto Villaseñor, fallecido en el presente año, el cual habría vivido este momento con sumo agrado. Su perseverancia por dar a conocer el pasado y la memoria de este espacio ayudaron también para que esta acción de valorización patrimonial se llevara a cabo. Solo me resta felicitar en nombre de la Fundación, mi director gerente está aquí y posteriormente hablará también, al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a los equipos municipales que han intervenido en la adecuación de este espacio y, por supuesto, a los redactores del proyecto por esta realización, que seguro va a servir para enriquecer el conocimiento y el acervo cultural de esta ciudad en su relación con el ferrocarril, su inseparable compañero de viaje durante toda la edad contemporánea. Muchas gracias. Pues 168 años después, nos escuchan. Sí, vamos, desde aquí sí te vimos. O sea, yo creo que 168 años después de que da sentido a unas vías y a unos edificios, para que hoy estemos aquí conmemorándolo, pues ha hecho falta mucha gente trabajando, y tanto gente del ayuntamiento como externos. Y de esa parte, a los de cerca, parece que nos olvidamos un poco, aunque es mentira, pero sí que vamos a acordarnos de los externos, como Cristina, como restauradora de esta azulejería maravillosa sevillana, también a Diego Pérez, que arquitectura, compromiso con el patrimonio está íntimamente ligado y es reconocido, y José Luis Sobrino, que si no le importa, que nos dirija unas palabras para explicarnos la musicalización de esta fonda. José Luis. No voy a ser excesivamente extenso, pero la memoria a veces me juega malas pasadas y prefiero, para la primera parte de la exposición, que no se me olvide nada. Si algo justifica la intervención que hemos hecho aquí, por la que además agradezco mucho al Ayuntamiento y a su alcaldesa que nos dé palabra a los diseñadores, porque normalmente pues, somos gente que solemos pasar desapercibidos y lo agradecemos, es el acto que estamos haciendo aquí. Esta intervención está plenamente justificada en lo que está pasando aquí ahora mismo. Esto se va a convertir o va a retomar lo que antiguamente era la Fonda, ese sitio de intercambio cultural, de intercambio social, de viaje de las culturas, donde pasaban cosas sí o sí y donde la gente marchaba hacia el progreso. Otros eligieron la prudencia, aquí se eligió el progreso y el progreso dio sus resultados en Alcázar de San Juan. ¿Por qué tomo las notas o por qué quiero las notas? Pues miren ustedes, porque estábamos echando cuentas, esta mañana estaba echando cuentas, que para hacer un proyecto que aparentemente es pequeño, de hecho tenemos unos 160 metros cuadrados en esta sala, han tenido que intervenir o hemos tenido que intervenir más de 20 personas en el proyecto de trabajo y la propia proyectación. Solo por presentarles al equipo, Diego Pérez, que ha sido nuestro arquitecto, que ha hecho esta intervención de la que ahora les contaré solo dos cositas, pero que me parece más que interesante. Cristina Peña Ruiz, con su equipo de restauración, que ha hecho posible que se pueda seguir disfrutando este patrimonio que es la azulejería quijotesca. 3 de desarrollo digital, que está por ahí, como ahorita las gafas no veo, pero por ahí está, con su equipo, con Gema, con Sergio, Juan Carlos, que han hecho posible que las gráficas pues estén tan presentables y tan potentes como aparecen. Paco López, Ebanistería, Paco, Jaime Ángel, otro equipo importante que ha hecho posible que esa isla de las que les hablaré brevemente esté ahí presente y cumpla su función. Anancus Producciones Culturales, que nos ha propuesto estos elementos escultóricos que tienen mucho que ver y que tienen su función que también les contaré brevemente. Nuestro equipo de producción de contenidos y de trabajo en la proyectación, en la ideología de cada proyecto, Honorio Javier, que está por aquí con nosotros, Mari Carmen Arcos y Manuel Molina, que no han podido estar, pero que son como nuestra familia, y Yolanda Oliver y yo mismo, que somos los equipos somos el equipo de desarrollo final y de diseño. Y aquí tengo que darle felicidades, muchas felicidades a la alcaldesa, al concejal, a este ayuntamiento.
aparte de la efemérides, aparte de la inauguración. Tengo que dar felicidades porque en este equipo que he mencionado falta una parte importante que ya decía el concejal, ya decía Mariano, y es la escuadra de trabajadores municipales que ha estado con nosotros. Y sin la que, sinceramente, habría sido imposible llegar al puerto al que hemos llegado hoy. Quiero citar a Diego Vaquero Morales, a Paco Atienza, a Santiago, a José Javier Jiménez, a Juan Ángel Ruiz, y lamento dejarme a otros muchos que han estado interviniendo, desde los servicios de limpieza hasta otras decenas de personas que han estado pasando por aquí. Si esto fuera el ejército, diríamos de estas últimas personas que he mencionado que han trabajado por encima del deber y han cumplido por encima del deber. Y es que este proyecto no hubiera sido posible sin 3 elementos. El primero, la confianza de estas personas, de tu equipo, Rosa, hacia los que estábamos ejecutando el proyecto. La segunda, muy importante, es la resiliencia, porque aquí hemos tenido también nuestras batallas. Y la tercera, eso que dicen los franceses, es savoir-faire, que realmente en España, pues, tú sabes hacerlo, pues hazlo, y si no, pues no lo hagas. Aquí se ha sabido hacer. Muchas gracias, porque hace tiempo leí una dedicatoria a un libro que ponía dedicado a los que ayudan. Joder, y aquí está eso más que justificado que en ningún otro sitio. Muchas gracias a los que ayudan, los que están en la mesa, los trabajadores, nuestro equipo, al que miento y cito a todos. Bien, les decía también hace un rato, ya dejo las notas y voy muy rápido, que la primera reunión que yo tuve aquí con el equipo municipal y nos contaron la idea, yo me fui a mi casa un poco perplejo. Teníamos una nave vacía de 160 metros cuadrados, con una altura de techos más que considerable, con un elemento patrimonial que había que preservar sí o sí, porque era imprescindible preservarlo, que nos limitaba la acción en los paramentos verticales, en los muros. Y con todo eso, el equipo de gobierno nos plantea que hay que cumplir 6 objetivos, nada menos. El primero es que la mitad de la sala, o sea, 80 metros de esos 160, ya no existen, porque los estamos ocupando ahora, y además no existen para bien porque son los que justifican que esta sala sea lo que sea. Pero de los otros 80 metros, o en realidad en el espacio, resulta que tenemos que, al viajero que viene, tenemos que picarle la curiosidad sobre el concepto Cervantes, Quijote, Alcázar de San Juan. Bueno, y lo hemos podido hacer sobre ese zócalo de azulejería quijotesca con 3 paneles en los que no pretendan ustedes en ningún punto del centro encontrar información sofisticada que agote el tema, ni mucho menos esclarecedora de todos los puntos. Aquí de lo que se trata es de llamar la atención del viajero y dirigirle a un destino cercano, que es el propio Alcázar de San Juan, donde va a poder entrar en contacto con los bienes patrimoniales que realmente atesoran en su término municipal. De eso se trata. Creemos que con estas menciones podemos conseguir llegar a ese objetivo, sobre todo le damos pistas a los viajeros de dónde tienen que ir, que no se pierdan. En la otra parte, la otra panda que diríamos si estuviéramos en un claustro, tenemos que tratar también esa azulejería, porque la gente, claro, necesita entender qué es esta azulejería, que no es cualquier cosa, no es baladí, ¿no? Y todas sus curiosidades, que son muchas. Yo cuando Cristina me comentaba que aquí el albañil cogió los azulejos quijotescos y los puso, pues como los ponía mi padre cuando era albañil. Estaba la caja y el primero que había lo colocaba, independientemente de que eso estuviera en el capítulo 11 del Quijote o estuviera en el capítulo 2. ¿Qué más daba? Si este hombre no habría leído el Quijote, no importaba, bonitos eran, pues ya está. Una curiosidad más, muy curiosa y muy interesante, junto a todas las que puede contar ese friso. Tendríamos ya 2 centros de interpretación con este que les mencionaba del espacio que estamos, 3. El cuarto tema a tratar eran los visitantes, los viajeros ilustres, de los que solo hemos podido contar con 12, porque la realidad de esta estación es que por aquí pasaba, comillas y con perdón, todo Dios. O sea, la estación de Alcázar de San Juan no era el fin del mundo, sino que era el centro del mundo. Por aquí pasaba todo el mundo. Pasaban todos, políticos, artistas, literatos, empresarios, gente de otros países, pasaba todo el mundo. Y normalmente todos, en un momento determinado, coincidían en este espacio. Y ese es el intercambio de culturas magnífico y de ideas que este centro, este espacio, ha atesorado y seguirá atesorando gracias a la intervención por muchos años más. Estos bloques de los personajes de los que hemos seleccionado junto con los trabajadores municipales, 12 solo porque no había más sitio, que completamos con unas cartelas describiendo a jamba de puerta cada uno de ellos o dando un retazo, los completamos con estos grupos escultóricos donde representamos pues, un viajero de principios del 20 en grisalla, un viajero del 19, de finales del 19 en tono sepia y una escultura más que hay ahí detrás, pues que es una vendedora, una mujer, una
enseñar al servicio del espacio ferroviario. Un eje más al que teníamos que acogernos en el programa que se nos proponía era que también necesitamos un espacio de recepción de visitantes, que aun siendo pequeño, pues no necesita más, realmente no hay cosa mejor que detrás de esa puerta haya una sonrisa, que es lo que habrá. Y amigos, una sonrisa abrió la fonda durante cientos de años y una sonrisa abrirá el futuro de lo que sea este proyecto hacia Alcázar durante otros muchos tantos. Y eso es importante, no hace falta más que una ventana y una sonrisa, eso es fundamental. Y finalmente hemos tratado el tema de la fonda, el espacio ferroviario y Alcázar de San Juan. Insisto una vez más, no es un planteamiento de agotar el tema, de describirlo de forma exhaustiva, sino de picar la curiosidad. La curiosidad. Decía Paco antes que este proyecto ferroviario Alcázar de San Juan se hizo con mucha gente. Se hizo con un ejército de 1.500 personas en algún momento. 1.500 trabajadores. 1.500 trabajadores, vamos a decir que no fueran 1.500 familias, pero más de 800 seguro, porque en algunas repetiría algún trabajador. Eso es un cuerpo ejército, eso es una barbaridad, ¿eh? Y eso es lo que ha sostenido durante mucho tiempo la vitalidad de Alcázar de San Juan. Finalmente, este espacio, cuando acabe este acto que tenemos hoy, se recogerá todo este mobiliario que tenemos aquí, que hemos puesto, que es importante e interesante, y se guardará en un espacio habitacional que hay detrás de las cámaras, que está ahí escondido, pero que nos permitirá despejar el tema. Y nos quedará esta sala que Diego, en su maravillosa composición estructural del espacio, ha conseguido que sea habitable. La primera reunión que tuvimos aquí pasaba un tren y aquí no se podía hablar. Pero no pasaba un tren y no se podía mantener una conversación entre dos personas porque el efecto de reverberación del sonido lo hacía imposible. La actuación, magnífica desde nuestro punto de vista, ha conseguido bajar los techos, esos techos de acero roblonado, con placas de yeso, por si queda alguna duda, pintadas a la madera de madera. Pero ha conseguido bajar ese techo, poner en el espacio, en la sala, la escala humana, que para nosotros era fundamental, o sea, entender que esto es un espacio acogedor, un espacio humano. Lo ha bajado a 2 alturas, precisamente para permitir este habitáculo de preferencia, donde de alguna manera se centra la atención de todos ustedes. Ha permitido tener esta balsa, esta gran pantalla en el suelo continuo, un suelo continuo, brillante, reflectante, que refleja la realidad, con lo cual ha expandido aún más el espacio. Pero es que además las intervenciones sencillas como la carpintería de madera, la cristalería, la climatización, han conseguido que sea un lugar que parece que no se ha tocado, pero que se ha convertido en algo realmente acogedor, que es de lo que se trata. No quiero cansarles mucho más, creo que este era un espacio que estaba en la memoria de muchos de ustedes y será interesante que siga en la memoria, pero que también siga en el futuro como proyección. Les deseo muchos éxitos en la gestión de este proyecto, que es lo que creemos que va a conseguir, y mucha continuidad en otros proyectos. Solo les puedo agradecer en nombre de todo mi equipo la atención continua que nos han dado y a veces hasta la paciencia, que también es importante. Muchas gracias. Buenas tardes. Y la mejor prueba de lo que ha hablado José Luis es que han sucedido cosas que se han comprobado y no hemos tenido que explicar. Han pasado varios trenes y aquí nadie se ha enterado. Yo porque lo he visto, si no, nada. Bueno, pues teniendo al director gerente de la Fundación de Ferrocarriles, que Alcázar tiene un amigo en él, y parece que estoy hablando de una película de Disney, pero no es así. ¿Cómo no? Vamos a dejar que tome la palabra José Carlos Domínguez Curiel, director gerente de la Fundación de Ferrocarriles. Hola, buenas tardes y antes que nada gracias por su asistencia, gracias alcaldesa, gracias Rosa por la invitación que hacen por partida doble a la Fundación. No me voy a extender mucho en el turno de la palabra porque, entre otras cosas, las personas que me han precedido, Paco y José Luis, y los que me van a suceder en el turno de la palabra, seguramente tengan cosas muy interesantes, como así ha sido con Paco y José Luis, que decir. Sí que quería comentar algún detalle. Hace unos días, cuando me preguntaron desde el Ayuntamiento si podía intervenir Paco como historiador, como alcacereño, aunque
alcacereño de Extremadura, que nunca se le olvida también. Pues me pareció formidable y digo, bueno, qué bien, voy a ir, voy a escuchar a Paco, voy a disfrutar de Alcázar, voy a disfrutar de la fonda y va a ser más cómodo de lo habitual. Pero bueno, me comentaban cuando venía que sí podía tener unas palabras y desde luego, siendo un ayuntamiento como el de Alcázar, ferroviario, y una alcaldesa como Rosa, que es amiga, pues no tenía otra opción que decir que sí, obviamente, y aquí estoy por eso. A mí Alcázar la verdad es que me trae muchos recuerdos. Es la primera y única estación de la que un interventor me bajó del tren. Vine aquí a pasar unos días de fiesta con 17 años. Yo era estudiante de la Escuela de Aprendices de Valladolid. Era un día de estos de cambio de horario. No cogí el tren que tocaba y el interventor me hizo bajar. Y tuve que estar, yo si no recuerdo mal, en esta fonda unas cuantas horas, pues haciendo pasar el tiempo hasta que llegó el nuevo tren. Y bueno, la verdad es que Alcázar era un sitio y es un sitio espectacular donde se puede venir a disfrutar de muchas cosas y desde luego del mundo ferroviario no hay ninguna duda porque el esfuerzo que el Ayuntamiento de Alcázar ha hecho, hace y por lo que voy a comentar seguidamente hará es importantísimo y desde luego en el que la Fundación de Ferrocarriles Españoles está absolutamente volcada con el Ayuntamiento de Alcázar y con su alcaldesa y con Rosa. Y digo eso porque uno de los proyectos que tenemos, ya saben todos que el Ayuntamiento de Alcázar le hemos cedido numerosas piezas para la colección que tienen, entre otras cosas, piezas que están aquí en la fonda que pueden comprobar. Bueno, en el municipio también pueden observar todos ustedes. Estamos convencidos de que Alcázar debe disponer del Museo del Ferrocarril de Castilla-La Mancha. Creemos que es el lugar más emblemático en la comunidad autónoma y que además es el lugar con más vinculación ferroviaria de Castilla-La Mancha y por lo tanto que es el lugar donde se debe albergar y además tenemos los espacios disponibles para ello que desde luego son espectaculares, los tenemos ahí y son un lugar que, como recientemente todos conocerán, estuvimos en Fuenlabrada con la creación de la subsede, estamos poniendo en marcha también la subsede del Museo del Ferrocarril de Madrid en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que sería Fuenlabrada. Pero más allá de lo que es Fuenlabrada y con la disponibilidad de espacios que tiene Fuenlabrada, el lugar que tiene superficie suficiente, disponible y preparada, y además con el personal y la afición por el ferrocarril que da el hecho de haber tenido una plantilla tan numerosa. Aquí quien no es ferroviario, como el otro día me decía la alcaldesa, los 8 apellidos ferroviarios, sí, aquí se da. Aquí raro será el alcacereño que no tenga algún familiar en el tren o lo haya tenido o lo tendrá. Y desde luego eso nos hace estar volcados con el ayuntamiento, volcados con la alcaldesa, que es un lujo, que desde luego estoy convencido que todos los que están aquí son conocedores de ello. Desde luego en la Fundación de Ferrocarriles Españoles, cuando hablamos con la alcaldesa de Alcázar de San Juan, sabemos que en ella tenemos una persona de confianza y que lo que se pone como objetivo lo cumple. Y ya digo, no quiero extenderme mucho más porque ahora me sucederán en turno la palabra también personas que por su vinculación. Es verdad que aquí estamos 3 de Adif, porque yo soy el único al que a mí me pagan la nómina Adif y Renfe. Yo creo que soy la única persona en España que cobra de las 2 empresas, pero soy de Adif de origen, aunque entré en Renfe en el 83. Ignacio también es de Adif y Paco también es de Adif. Y Rosa, si se descuida, también. Y nada, lo único, agradecerles. Esto es un lugar espectacular, la fonda ha quedado preciosa. La verdad es que va a ser un sitio, y es verdad que han pasado varios trenes y ni nos hemos enterado. O sea, eso para conseguirlo es difícil. Y también es cierto una cosa, yo que vivo cerca, soy nacido en Valladolid, a mí la familia de mi mujer decían José el de la Vía, por eso, y claro, a mí pasar un tren no solo no me quita el sueño, sino que me deja dormir mucho más placenteramente. Nada, lo dicho, muchísimas gracias, enhorabuena alcaldesa, enhorabuena equipo que ha hecho posible este trabajo, desde luego al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcázar, que si seguimos así, desde luego en el futuro vamos a tener muchos más motivos de satisfacción para los alcacereños, para los manchegos y, por supuesto, para España. Muchísimas gracias a todos. Y ahora, a continuación, pues Ignacio Sanz, director general de Estaciones, nos dirigirá unas palabras.
Alcaldesa, muchas gracias por la invitación, autoridades municipales, asistentes. Yo voy a confesaros una cosa, estoy emocionado, porque viendo esto uno dice, merece la pena venir aquí. Yo le comentaba a la alcaldesa que la razón fundamental por la que quiero estar, o por la que hemos querido estar aquí, es para respaldar este proyecto. Este proyecto nos hacía una tremenda ilusión en Adif cuando nos lo contaron. Y cuando nos hizo la invitación Rosa, no podíamos decir que no. Para nosotros esto es un claro ejemplo de cuál es la idea con la que está trabajando Adif. Nosotros concebimos las estaciones como centros de vida. Y esto es un ejemplo de lo que fue y un ejemplo de lo que queremos que sea. El ferrocarril tiene una ventaja enorme, que es que tiene historia, y eso se vende. Y la prueba ha sido la excelente elección que nos ha, Paco, que nos has vuelto a dar una vez más. Paco es amigo y tengo que reconocer que es impresionante oírle hablar, ¿no? Y nos ha puesto en contexto de historia. El ferrocarril tiene historia y lo que hay aquí es historia. Lo que ven en los azulejos es historia, lo que representa esta fonda es historia, lo que tú viviste de parada y fonda es historia. Entonces, para nosotros es un clarísimo ejemplo de que esto es un centro de vida. Pero además, otra de las obsesiones que tenemos los gestores de Adif es cómo vincular esas estaciones, en nuestro caso, con la ciudad. Y siempre nos preguntamos qué es lo que podemos hacer para vincularlo. Y muchas veces nos preguntamos también qué es lo que pueden hacer las ciudades para vincularse con el ferrocarril. No queremos que las estaciones sean centros de paso, queremos que sean centros en donde se anclen conceptos, ¿no? Y este es un clarísimo ejemplo de cómo una ciudad ha querido vincularse permanentemente con la estación. Por eso, alcaldesa, no podíamos decir que no a esta iniciativa. Para nosotros es absolutamente crucial y un clarísimo ejemplo de cuál es la idea en la que estamos trabajando. Centros de vida y centros vinculados con la ciudad. Para mí es un lujo estar aquí. Es decir, perciban ustedes que lo que queremos desde Adif es respaldar esta iniciativa. Estamos seguros de que esta iniciativa va a ser ejemplo para otras muchas ciudades de cómo se puede vincular la ciudad con el ferrocarril. La movilidad está cambiando. Es decir, Alcázar no es lo que fue, porque la movilidad ha cambiado. Pero tiene memoria y aquí se refleja la memoria. Por lo tanto, nosotros necesariamente teníamos que estar aquí para apoyar esta iniciativa, para desearos lo mejor en esta iniciativa, para agradeceros esta iniciativa, el que hayáis sabido dar una interpretación de lo que es la historia y de lo que es la vinculación del ferrocarril con la ciudad. Y qué mejor forma de hacerlo que estar aquí representando a mi entidad y agradeciéndoos una vez más el esfuerzo que habéis hecho, el mimo con el que habéis trabajado. La exposición que has hecho es brillante, el contexto, el contenido que habéis dado a este espacio realmente es emocionante. Y yo quería agradeceros, y no quiero quitar ni un minuto más a la alcaldesa, y de verdad felicitarlos por el trabajo que habéis hecho, porque es digno de mención. Y estamos seguros de que esto va a ser un ejemplo. Y para concluir, me dirijo unas palabras, Rosa Melchor, alcaldesa, y tras sus palabras nos mostrará una pequeña visita o una breve explicación antes de un vino para celebrar esta efeméride. Pues ahí ha pasado algo. Alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor Pilar. Buenas tardes a todas y a todos. Y lo primero que voy a hacer es casi lo contrario de lo que en muchas ocasiones solemos hacer los políticos o suelen hacer en general los oradores. En muchas ocasiones se comienza una intervención diciendo voy a ser breve. Pues en esta ocasión no. No sé si lo voy a hacer o no, pero lo que sí que os voy a anunciar es que voy a intentar disfrutar este momento y para disfrutarlo vamos a no ponernos límites, sino efectivamente a celebrar este hermoso momento para la ciudad de Alcázar de San Juan. Quiero comenzar, por supuesto, por darles la bienvenida a todos aquellos que no son de aquí. Voy a intentar no olvidarme a nadie, pero si es así, disculparme, porque es verdad que la última hora de las confirmaciones ha sido un poco precipitada y espero efectivamente no dejarme a nadie fuera. En primer lugar, muchísimas gracias, Ignacio Sanz, director de estaciones de Adif, por estar aquí. Le decía yo antes, cuando hemos tenido ocasión de presentarnos y saludarnos, para Alcázar de San Juan es un día muy importante, para mí lo es también
no solo en la parte pública, sino en la parte privada, y ahora hablaremos de esos 8 apellidos vascos a los que hacía referencia José Carlos, pero que todos vosotros estéis aquí le da la notoriedad que yo creo que merece el momento y que merece el espacio. Muchísimas gracias y bienvenido, José Carlos, gracias por tus palabras, pero sobre todo gracias. Él me ha echado a mí muchos piropos porque es así de amable y de atento, pero he de deciros que debe de ser de las cosas que menos esfuerzo me ha costado, las cosas que hemos trabajado y en las que seguimos trabajando para que Alcázar verdaderamente sea el lugar donde tengamos ese museo del ferrocarril regional, que es el lugar al que le corresponde, yo creo que por la propia historia y por justicia. Muchísimas gracias a Paco Polo, como todos lo conocemos, porque es un alcazareño de Extremadura y esa fue una de las magníficas cosas que cambió también el ferrocarril. Aquí muy pocos alcazareños tenemos 8 apellidos alcazareños, sin embargo, casi todos tenemos 8 apellidos ferroviarios. Y eso para nosotros ha enriquecido la sociedad alcazareña como supongo que ninguno pensábamos antes de que eso ocurriera. Y también de ello hablaré a continuación. Muchísimas gracias y bienvenidos también a quienes representan a la empresa constructora, a José Luis, que efectivamente ya tu trabajo ha hecho para mí una carta de presentación magnífica y tus palabras ya me han acabado de conquistar. Por lo tanto, de verdad, muchísimas gracias por convertirte en un cómplice necesario y efectivamente implicarte de esa manera. Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestro arquitecto, a Diego Peris. Para nosotros es un lujazo poder contar contigo en un proyecto como este, que en realidad nos parece humilde y, sin embargo, pues no ha habido ningún problema, sino todo lo contrario. Muchísimas gracias también al arqueólogo, a la restauradora, a todos los que efectivamente lo habéis hecho posible. Y muchísimas gracias a la Asociación de Amigos del Ferrocarril Alcázar de San Juan, que son nuestro impulso diario. De hecho, yo creo que una de las primeras reuniones que hice como candidata, antes de ser alcaldesa, fue con vosotros y hemos seguido dando pasos y los hemos dado siempre juntos, porque si no estuvieseis ahí, probablemente el impulso habría ido decayendo. Por eso, de verdad, gracias por estar ahí y por ser efectivamente en algún momento nuestro Pepito Grillo, que siempre es necesario y útil. Gracias, por supuesto, a todos los que habéis colaborado, a la Sociedad Cervantina, al personal de la estación, al personal del ayuntamiento. Veo las caras que veo casi siempre que las cosas salen bien, por lo tanto, gracias. Gracias también a Javier Mazuecos, a la Mesa de Calidad de Turismo, a Clara Isabel Rivas, a Francaris, a Emilio Arias, a Café Record, a Víctor García Chocano, a Jesús Lizcano, a Coros y Danzas, a todos los que habéis hecho posible que hoy estemos aquí. Y gracias, porque dicen que no es muy elegante hablar de dinero, pero al final hay que hacerlo. Gracias también a los fondos europeos, porque de todo lo que hemos invertido aquí, los alcazareños hemos pagado 2 de cada 10 euros, porque los otros 8 los ha pagado Europa. Por lo tanto, ese tipo de gestiones también me parece que hay que comentarlas y que son notables. Lo explicaba muy bien Paco en su intervención, cuando hacía esa semblanza cronológica de cómo ocurrieron las cosas hace ya más de un siglo. Y efectivamente, la fonda que tiene ya bastante más de un siglo, pues en realidad fue un lugar en el que esto que nosotros queremos ahora conseguir, que yo creo que estamos en el buen camino, era natural, era un centro de recepción de visitantes. Pero al ser un centro de recepción de visitantes, en realidad lo que significaba es que le enseñábamos y le mostrábamos qué es lo que había en Alcázar, porque cuando uno entraba por alguna de estas puertas se encontraba a camareros de la localidad que te ayudaban amablemente a cualquier cosa que necesitases de Alcázar de San Juan, porque en aquel momento los trenes obviamente pues paraban más tiempo y había más posibilidades de disfrutar de Alcázar de San Juan. Por aquí, por Alcázar de San Juan, han pasado miles y miles y miles de viajeros. Han pasado también miles y miles y miles de historias. Algunas de esas historias están reflejadas en estos paneles porque tienen detrás unos protagonistas célebres con nombres ilustres que han triunfado pues, en distintos ámbitos de la sociedad española o incluso de la sociedad europea. Pero han pasado miles y miles de historias anónimas que en verdad son las que hicieron posible que durante más de 100 años Alcázar de San Juan tuviese un lugar como este, que no solamente servía para utilizarlo aquellos que venían desde fuera de la localidad, sino que también servía como punto de encuentro para quienes la habitábamos. De hecho, permitirme la broma,
aunque el momento sea solemne, pero fue el primer after de la historia, porque estaba abierto 24 horas. Entonces, los de varias décadas, los de varias generaciones, la mía, lo que nos tocó fue la calle del Ritmo, y veo a algunos contemporáneos, cuando cerraban la calle del Ritmo, pues este era el lugar. Y aquí veníamos, según la hora, a desayunar o a continuar, o depende de lo que pasase. Por lo tanto, estas paredes que hoy nos acompañan en este bonito y solemne acto, estas paredes han visto lágrimas de despedida, de amores, de familiares. Estas paredes han sido testigo, efectivamente, de esas esperas, algunas de ellas con la emoción, efectivamente, también de esperar a un ser amado, fuese de índole romántica o lo fuese de índole familiar. Estas paredes han sido también testigo y discusión de muchísimas cuestiones relacionadas con Renfe, con la estación, con el ferrocarril, y otras muchas de la ciudad que también aquí se debatían. Estas paredes han acogido celebraciones y efemérides que en algunas ocasiones, como les comentaba, tenían como protagonistas a gentes muy notables de la sociedad española, pero que en otras ocasiones los protagonistas eran una pareja de novios que habían decidido celebrar aquí su banquete. Y para el resto de los mortales no sería importante, pero para ellos y su familia era el día importante y se celebraba aquí, en la fonda de la estación. Y también, por desgracia, para la historia de España, pero también fue un lugar que vio pasar una guerra civil, en la que los soldados, en la que Cruz Roja, en la que todos aquellos que colaboraron y contribuyeron, pues también, efectivamente, fueron acogidos en esta fonda y en esta estación, y esta estación vio pasar también en aquel periodo dramático de la historia reciente de nuestro país, pues muchos convoys llenos de militares, de soldados, que no me salía, y de todas aquellas herramientas que les acompañaban precisamente para hacer una guerra que nunca debió empezar, pero que una vez empezó, pues ocurrieron lo que todos sabemos. Y estaba, como les decía antes, abierta siempre. Y cuando digo abierta no lo digo solo en el término físico, no solo es que estaban abiertas sus puertas 24 horas al día, sino que es más importante, iba más allá. Estaba abierto, efectivamente, a la transformación de la ciudad. Estaba abierto a una transformación de la ciudad en la que, después de aquel 20 de junio de 1854, del que hoy se conmemoran 168 años, y de hecho comentaba antes con algunos vecinos, claro, cuando vimos la fecha y vimos que caía el lunes, reconozco que en aquel momento, cuando empezamos a organizar el evento, a mí me daba como una cierta pereza, porque digo, un lunes, no va a ir nadie, y un lunes por la tarde, no sé qué. Sin embargo, tal y como ha transcurrido el tiempo, y sobre todo, como han transcurrido las últimas 14 horas, estoy verdaderamente encantada de que sea hoy, en este lunes, en el que le vamos a dar este broche de oro a la jornada laboral, todos los que aquí estamos y todos aquellos que mañana puedan saber y puedan tener noticia de este acontecimiento. Les decía que después de haberse cerrado como un centro, claro, como una actividad comercial, en el año 2006, pues a muchos alcazareños, ferroviarios y no ferroviarios, teníamos como, ¿verdad, Paco?, como una cierta espina de y la fonda cerrada, pero éramos conscientes de que como modelo de negocio, tal y como lo fue, en ese más de un siglo que ha tenido de vida, era inútil. Era efectivamente trabajar en una cosa que no iba a servir para nada ni para nadie. Pero queríamos hacer algo y 10 años después, la primera cosa que conseguimos es que efectivamente esa azulejería que lleva reflejado los capítulos del Quijote, ahí están, pues fuese declarada en el año 2016 bien de interés turístico, o sea, bien de interés cultural por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y tuvimos varias conversaciones y negociaciones con los representantes de Adif y adquirimos la propiedad por medio de arrendamiento y aquí la tenemos. Y estuvimos seguros de cuál queríamos que fuese el uso. El uso tenía que ser cultural y turístico. Cultural en un espacio como este que ocupamos nosotros ahora mismo, una sala de aproximadamente un aforo de unas 50 personas, para poder hacer cualquier tipo de acto cultural, una presentación de un libro, un pequeño concierto, una pequeña representación, que ya alguna hemos hecho en la Noche del Patrimonio, recreando efectivamente el uso de finales del siglo XIX y todo el siglo XX de la estación, y también para dar la bienvenida, como habíamos estado haciendo durante todos esos años que había estado abierta la fonda, a todos aquellos que vinieran a visitarnos a Alcázar de San Juan.
Cuando empezamos esta tarea, y por eso me gustaban muchísimo todas las intervenciones, os las he agradecido y me ha gustado mucho, pero es verdad que la de José Luis ha sido muy pedagógica y muy, efectivamente, ha sido realmente, yo diría, muy útil para entender qué es lo que buscábamos y, sobre todo, muy interesante y complementaria con la de Paco, porque lo hemos conseguido. O sea, lo que buscábamos lo hemos encontrado. Ahora lo único que tenemos que hacer es lo que va a pasar a partir de mañana. A partir de mañana estas puertas van a estar abiertas de 11 a 2 y de 5 a 9 para que todos aquellos vecinos de Alcázar de San Juan y quienes vengan a nuestra ciudad por tren o con otro medio puedan conocer la historia de Alcázar y puedan tener esa sonrisa a la que antes hacía referencia, porque efectivamente el trato humano es el trato humano. De hecho, en un momento llegamos a pensar en una pantalla, el clásico código QR, que llegará, pero vamos a empezar por lo que se toca y lo que efectivamente es material, más después de estos 2 años en los que nos ha costado tanto no poder tocarnos y no poder tener una relación humana y cercana los unos con los otros. Y lo hacemos con ilusión renovada. De hecho, yo esta tarde, cuando estaba intentando eso, preparar unas notas de algunas cosas y tal, no lo he conseguido, intentaba ponerme en la piel, intentarlo vosotros conmigo, vamos a hacerlo todos juntos, de quienes hace 168 años estaban una tarde de junio como hoy, en ese andén, viendo llegar a los primeros viajeros. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. O sea, eso debió de ser uno de los momentos más emocionantes de aquellos contemporáneos. Esta mosca, que también quiere participar, muy entretenida, será ferroviaria, también tiene 8 apellidos, seguro. Y entonces intentaba eso, ponerme en esa piel, empatizar con ellos, y es cierto que el momento es otro. Pero seguimos teniendo esa ilusión renovada por algo que es nuestra historia, que son nuestras raíces, que es nuestro ADN, que nos identifica y que además nos identifica porque fue un antes y un después, transformó la ciudad en todos los aspectos. Convirtió una ciudad eminentemente agrícola y ganadera en la que la mayoría de sus trabajadores eran jornaleros, de pronto los convirtió en proletariado. No tiene nada que ver, sino que efectivamente empezaron a tener la sociedad alcazareña conciencia de clase. La segunda de las cuestiones, que además tiene 2 vertientes, cambió la economía. La economía de la ciudad cambió sustancialmente y os decía en 2 aspectos. Empezaron a llegar empresas, podría llamarse en este momento empresas auxiliares, claro, aparejadas a la realidad de que había un medio de transporte para recibir y para enviar mercancías que abarataba los costes y agilizaban el tiempo. Y además de eso, consiguió, como también efectivamente hacíais referencia, que hubiese 1.500 nóminas de ferroviarios en un lugar en el que el comer o no comer, el poder comprar o no comprar unos zapatos a los chicos cuando cambiaba la estación del año, dependía del cielo, de que lloviese o no lloviese, hiciese más o menos sol. Y de pronto eso dejó de pasar. De hecho, mi madre, que era hija de ferroviario, decía algo que la mayoría de los ferroviarios y los mayores alcazareños habréis oído. El hambre pasa por la puerta, pero a la estación no llega. Cobraban poco, pero era estable, todos los meses cobraban y eso también cambió la sociedad. Y lo que no es menos importante, cambió las mentalidades. Dejó de ser, como otras muchas localidades manchegas, que lo era hasta prácticamente ese momento, un lugar endogámico en el que efectivamente estaba cerrado porque había menos comunicación. No, empezamos a acostumbrarnos de manera inmediata a ir a otros lugares con facilidad, por lo tanto a conocer otros lugares, otras gentes, otras culturas, y eso cambia muchísimo las mentes. Y a recibirlos y hacer que se sientan como en casa y hacer efectivamente de Alcázar lo que hoy es, y en buena parte bien se lo debemos al ferrocarril. Hoy Alcázar es una ciudad próspera, abierta, cosmopolita, vanguardista, es una ciudad moderna y lo es ahora del siglo XXI, pero fue moderna y lo fue en el siglo XX, pero fue moderna y lo fue en el siglo XIX. Y mucho de esa modernidad y de esos avances tenemos que agradecérselo y se lo debemos, desde luego, al ferrocarril. Mientras hemos estado aquí, y voy a hacer este kick antes de continuar, efectivamente ha habido un tren parado un rato en el andén 1, que en algún momento he pensado,
habrá llamado el director de estaciones a Renfe para que esté de atrezo, porque estaba ahí acompañándonos perfectamente, pero no. A los pocos minutos ha pasado uno por el andén 3. Ese es el que avisamos. Y a continuación otro por el andén 7. Ha pasado y ha parado. Y acaba ahora mismo de salir otro también de aquel andén. Por lo tanto, ha cambiado el sistema de movilidad, sobre todo de viajeros, pero la estación de Alcázar no está muerta. Se ha transformado como se ha transformado la sociedad española y la sociedad europea. También en los asuntos del transporte de viajeros y también en los asuntos del transporte de mercancías. De hecho, y no en vano, estoy segura que todos vosotros y vosotras tenéis en vuestras familias domicilios 1 o 2 turismos. Casi que no me equivocaré en ningún caso. Esa es una de las primeras cosas que se ha transformado. La otra, que en este caso además no nos perjudicará, sino que estamos trabajando para que nos beneficie, desde Europa se ha cambiado el concepto de modelo de transporte de mercancía. Y ahí estamos nosotros, de momento, que no es poco, pintados en un punto, como ya estuvimos durante 168 años, como nodo logístico intermodal, en esta ocasión, como estuvimos antes, como un nudo ferroviario de viajeros. Por lo tanto, es nuestra historia, nuestro ADN, nuestra identidad, y estamos orgullosos de ella, pero la vamos a seguir utilizando para que también sea los cimientos de nuestro futuro. Esto que estamos hoy haciendo en esta nave, efectivamente, de la Fonda, es el principio de todo lo que vendrá. Nuestro planteamiento, nuestro proyecto, nuestro plan, por decirlo de alguna manera, es efectivamente que tengamos un museo en el que nos quepan trenes, o sea, no piezas chiquitinas, no sé que no va a ser como el de Madrid, pero bueno, que sea parecido, aunque sea un poco más recogidito. Ese es uno de los objetivos. Otro, efectivamente, que utilicemos todo nuestro potencial de conexiones que han mejorado desde la democracia, más concretamente desde que llegó la autonomía a Castilla-La Mancha, y ahora podemos combinar nuestro transporte ferroviario con unas magníficas comunicaciones también por carretera. Eso sumado es un plus que se le añade al Alcázar y que vamos a intentar poner en valor y hacer de él efectivamente una realidad poco a poco, como se hacen, yo creo, las cosas. Al menos yo soy, en los asuntos culinarios, soy del plan antiguo. A mí no me gustan ni los microondas ni las ollas express. Yo creo que la comida hay que hacerla poquito a poco. Y creo que las cosas bien hechas también hay que hacerlas, efectivamente, con muchísimo cariño, pero a fuego lento. Y voy a terminar, ahora sí, como empecé. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que habéis hecho posible esto. Y, en realidad, solo me cabe terminar como yo creo que se debe de terminar un cumpleaños, que felicitando al cumpleañero. Y, en este caso, hoy, Alcázar de San Juan cumple 168 años ferroviarios. Felicidades, Alcázar.